Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Buenos días, queridos hermanos. Qué gusto volvernos a encontrar y le doy gracias a Dios por este medio. Un medio en el cual es de bendición porque donde sea predicada la palabra del Señor, ahí va a haber bendición. Le doy las gracias a Dios porque de una o de otra manera hasta aquí nos ha traído. Y Él ha sido bueno, Él ha sido fiel. Y nos da la oportunidad hoy en esta mañana de poder ir a su palabra. La bendición que tenemos hoy, gracias a Dios, vivimos en gracia todavía en este país, que nos permite ir a su palabra. Nos permite predicar y alzar la voz donde quiera que nosotros nos encontremos. Es una bendición. Y todavía tenemos la oportunidad. Y hoy, gracias a Dios, mediante este medio nos da la oportunidad de tomar un tema importante. El tema de hoy en día es jóvenes radicales. Y yo quiero ir a la palabra del Señor, primeramente al libro de los Hebreos, capítulo 5, desde el versículo 11 hasta el versículo 14, y el capítulo 6 del versículo 1, y el versículo 2 y el versículo 3. Y vamos a leer la palabra del Señor. La Biblia dice así, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Vamos a orar para que este tiempo sea de bendición. Amantísimo Rey, bondadoso solamente eres tú. Como tú no hay, Padre mío. Y te doy las gracias, Señor de los cielos, porque hoy por la mañana, Señor mío, extendiste tu mano, extendiste tu misericordia y nos permite, Señor mío, tener una nueva oportunidad de vida. Pero eso, Señor mío, es por tu grande y por tu inmenso amor. Gracias porque hasta aquí nos has traído y nos has dado la oportunidad hoy en esta mañana de poder estar aquí con el único propósito, Padre mío, de poder recibir una palabra tuya. Te pido, bondadoso Rey, que mediante tu Espíritu Santo sea Él quien inspire, Señor mío, palabras y conocimientos en mi vida. Te doy las gracias también, bendito Padre, porque hace más de 2000 años enviaste a tu Hijo, el único Redentor, Señor mío, el único Consolador, el único refugio que tenemos para en medio de la tormenta que nos encontramos. Y gracias a Él, Padre mío, podemos ser reconciliados contigo. Y mediante Él, Padre bondadoso, podemos seguir adelante en este camino. Y mediante Él, Padre mío, poder alcanzar la vida eterna que tú tanto has preparado, Señor mío. Yo te pido, Padre mío, de que este mensaje llegue con poder y autoridad al oyente y nos dé, Padre bondadoso, oídos para oír, para entender cuál es el propósito tuyo, Señor mío, en la vida nuestra. Y sobre todo lo que hoy, Señor mío, aprendamos, ponerlo en práctica en nuestro diario vivir, porque ahí va a haber bendición.
Gracias por estar presente en cada uno de nosotros, Señor mío, en los nuestros, y darnos la oportunidad de seguir adelante, Señor mío. Pero también quiero venir delante de tu presencia para pedirte perdón, porque muchas veces aún con el mirar, aún con el pensar, te fallamos, Padre mío, y por eso vengo delante de ti, para que nos perdones. Y como dice el Salmo 51, para que tú nos purifiques, Señor mío, y perdones todas nuestras iniquidades, y que nos laves más y más de nuestra maldad, y así, bendito Dios, poder seguir adelante en pos de ti. Gracias, bendito Padre, por ser bueno, y te pido que tú, bendito Padre, pases sobre mis labios ese carbón encendido que purifique tus palabras, Señor, mis palabras, y sean depositadas tus palabras en mi boca, en mi mente, pero sobre todo en mi corazón. Dejo este tiempo en tus manos, que se haga tu buena y perfecta voluntad, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Es un tema importante acerca de jóvenes radicales, porque la juventud es la base del futuro de la iglesia. Y es por eso que nosotros, especialmente a maestros, especialmente a predicadores, tener en cuenta el aprendizaje de la palabra de Dios con ellos. Porque hoy en día es muy doloroso con las doctrinas enseñadas en distintas iglesias, porque es más importante en las iglesias de hoy aprender doctrinas que vengan de hombres que ir a la verdadera doctrina, que es la palabra del Señor. La palabra radical significa extremo, extremo, y eso es lo que tiene que pasar en nuestras vidas, en el conocimiento extremo, en un conocimiento pleno, en un conocimiento radical, para que ese conocimiento, el día de mañana pueden venir cualquier tipo de enseñanza, no mueva la enseñanza en la cual nosotros hemos aprendido en nuestras iglesias. Hay algo importante y de bendición también, porque ortodoxo también significa extremo, y viene como que a lo mismo. Un ejemplo que causó mucho daño, un pensamiento radical extremo, nosotros pudimos ver hace más de 70, 80 años con esta instrucción nazi en Alemania, en los tiempos de Hitler, que causó muerte, causó destrucción, que hasta el día de hoy jóvenes con ese conocimiento se levantan y causan mucho daño, porque ellos vienen de un radicalismo extremo, pero este radicalismo no le agrada a Dios. Pero sí un radicalismo como el que nos enseña la palabra del Señor. Y a mí me llama la atención mucho el radicalismo de Pablo, porque cuando Pablo es instruido en el conocimiento de la palabra, Pablo, nadie le movió de ese conocimiento, porque fue instruido, porque fue educado. Y él también sirvió de maestro para Timoteo. Él también sirvió de maestro a muchos hermanos, para que el conocimiento, sobre todo en la palabra del Señor, porque hace más de 1900 años, también habían problemas en falsos aprendizajes, con un conocimiento superfluo como el día de hoy. El día de hoy nos enseña un radicalismo en la iglesia. El día de hoy, sobre todo padres en sus casas, no se ora al rato de comer, no se da las gracias, no se ora, no se tiene una comunión en el conocimiento de la palabra en la iglesia. Y tiene mucho que hablar, porque un día el Señor nos va a llamar, especialmente a los que son padres, cabezas de hogar, en la instrucción de los conocimientos
del conocimiento bíblico, del conocimiento y preceptos cristianos. Tiene mucho que ver, queridos hermanos, con cabezas de hogar, con pastores, con maestros que instruyen en las distintas iglesias y congregaciones. Pero Dios es bueno. Y el tema que hoy el Señor nos quiere enseñar, es con la única finalidad de que esta enseñanza sea puesta en práctica. Aquí el libro de los Hebreos nos enseña, y es una advertencia, como dice el nombre de este pasaje, el título de este pasaje, contra una advertencia a la apostasía. Y comienza dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Nosotros, es triste hablar de esto en la iglesia, pero le estamos poniendo por último al Señor. Le estamos poniendo por último al Señor. Estamos dejando que el pensar humano, que las cosas del mundo, que los trabajos, que los quehaceres, que esto, que el otro, sean primordiales en nuestras vidas. Y darle lo último al Señor. Nosotros tenemos el privilegio, junto a mi pastor, a mi querido pastor y mi amada congregación, de predicar en distintos lugares donde como es la cárcel, como es en centros de rehabilitación para personas con problemas de adicciones, a personas de calle. Y en centros de rehabilitación hay pasos que son instruidos, que son enseñados. Pasos como para dejar el problema de adicción, y pasos también el por qué se vuelve a recaer. Y un día me llamaba la atención cuando veía los pasos por qué se recae. Y comenzaba diciendo, recaes porque te alejaste de la clínica, recaes, era un paso, otro paso era porque no te juntaste con un hermano de la clínica, porque no seguiste los pasos, porque no te instruiste en la lectura de NA, de AA o de NA, y un sinnúmero de pasos. Y al último, era el paso 12, creo que era, si no me equivoco, 11 o 12, que decía, porque te alejaste de Dios. Porque te alejaste de Dios. Por último, siempre le hemos puesto a Dios. Y aquí nos habla tan claro esto. Tenemos mucho que decir. Difícil de explicar por cuánto os habéis hecho tardos para oír. Nosotros muchas veces la palabra no la queremos, no queremos ir a ella. Porque sí, eso... Es que hermano, ¿sabes? Estoy pasando por esta prueba. Es que hermano, estoy atravesando con mis hijos esto. Es que hermano, estoy atravesando esto, el otro, esto otro. Y no vamos a la fuente de la vida, la cual ella nos va a dar un consejo pleno para poder salir adelante en estos obstáculos que nosotros nos presentemos, sobre todo a los jóvenes, porque los jóvenes hoy en día están siendo atraídos de una manera impresionante. Redes sociales, tendencias, modas y un sinnúmero de cosas que lo único que están haciendo es desviar el pensar de ellos y alejarles de Dios. Pero aquí debe actuar, y con autoridad, la iglesia de hoy en día, en el conocimiento, en el estudio, en preparar jóvenes para el día de mañana. Esto tiene que ver mucho, y la responsabilidad viene con pastores, maestros y padres de familia, porque hoy los padres de familia son los que están dejando a sus hijos en la casa. Los padres de familia son los que están dejando que sus hijos no vayan a la iglesia. Aquí hay una responsabilidad grande para ellos.
Había una hermana que se acercó un día y pidió una consejería, me pidió una consejería. Y acerca de un hijo de ella que estaba siendo atraído por esto de las redes sociales. Y, y tenía ya problemas de estos juegos en red. Y era difícil porque el padre no tenía la autoridad, conocedor de la palabra, hermano en Cristo. Y esta hermana me decía que, que no es de obligarles, que un día Dios topará el corazón de ellos y les traerá como nos ha traído a nosotros. Y agaché mi cabeza y le dije, hermana, si nosotros esperamos que Dios toque el corazón de ellos y que después de una otra prueba tal vez que atraviesen, esas pruebas van a causar dolor en nuestros corazones. Hoy en día tenemos la oportunidad y así nosotros, como llevamos el pan, como damos de vestir, como damos para la educación, como buscamos universidad, así también tiene que ser instruida la palabra del Señor en nuestras casas. Y poner autoridad, que se tiene que orar, que se tiene que leer la palabra, que no se tiene que escuchar música mundana. En hogares cristianos están escuchando músicas cristianas. Hay hermanas que acuden a bailoterapia. ¿Qué santidad vamos a encontrar en todas estas cosas? Absolutamente nada. Y muchas iglesias están siendo partícipes. Sobre todo con responsabilidad a los pastores, porque ellos son los que tienen que instruir verdaderamente a sus ovejas y decirles que lo bueno es bueno y lo malo es malo, y hay cosas que no le agradan a Dios, que son dolorosas, sí, pero que van a ser de bendición para nuestro caminar. El versículo 12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hay muchos hermanos que tienen ya años en la congregación y todavía reciben leche. Y el que recibe leche es un bebé y un niño, como dice en la palabra. Nosotros debemos ya ir, sobre todo a gente de experiencia que tiene 5, 6, 7, 8, 9 años. No estoy diciendo tal vez que por tener 1 año o 2 años o 3 años en el cristianismo no tiene que ir esto con nosotros. Tiene que ir esto con nosotros. Y es bonito los primeros años cuando uno se comienza a caminar con el Señor Jesucristo y se enamora de Él. Y comienza el Señor a darnos sabiduría, comienza a darnos dones, pero con el transcurrir del año no son renovadas todas estas cosas y son olvidadas. Y muchas veces volvemos a recibir un alimento como es la leche. No damos pasos, queremos muchas veces nosotros saltarnos del Génesis al Apocalipsis y querer ver lo que el Señor muestra en la vida eterna, en la ciudad celestial, pero no damos primeros pasos elementales, como es el perdón, como es el amor al prójimo, como es el honrar, como es el perdonar. No damos estos pasos elementales, por eso es que seguimos nosotros comiendo vianda, tomando leche, y no dejamos esos rudimentos que lo único que nos hacen
es tener una inmadurez en el conocimiento de la palabra. El versículo 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Porque todo el que participa de la leche es niño. Como dije antes, es tiempo de dar ese paso de fe. Y hacer un compromiso con el Señor. Y decirle, Señor, por favor, ayúdame. Sobre todo jóvenes. Adquirir un conocimiento. Hoy tenemos la gracia de que por medio de la tecnología podemos en nuestros teléfonos descargar estudios bíblicos, descargar Biblias de descargar diccionarios, buscar estudios bíblicos para crecer, buscar distintos hermanos para enriquecernos. Pero no queremos ir a ella, porque más nos interesa perder el tiempo 2, 3, 4 horas sentados en el Free Fire, en el Dota y en un sinnúmero de juegos que lo único que nos están haciendo es alejarnos de Dios. Y padres, están comprando los mejores teléfonos digitales para que los hijos, sí, está bien que tengan un buen acceso, para que no les haga falta nada en sus estudios, porque hoy el teléfono y el internet es una herramienta importante para sus estudios, pero más se utiliza para estos juegos en red. A mí me llamó mucho cuando veía un reportaje acerca en Israel, un grupo de judíos extremistas, radicales. A mí me llamaba la atención de que en un pueblito en Jerusalén había una tienda en la cual vendían teléfonos. Y el teléfono más sofisticado que había en esa tienda era un Nokia, no recuerdo, pero no tenía WhatsApp, no tenía Facebook, no tenía internet. Era solamente para llamar y enviar mensajes de textos, nada más. Y mientras le entrevistaban a uno decía, porque la tecnología lo único que quiere hacer es alejarnos de Dios. Eso es lo que quiere hacer. Porque después tan tendencias de que cerrar. Jóvenes cristianas y jóvenes cristianos que están haciendo TikToks. Están haciendo. Y los padres y muchos hermanos de la iglesia les aplauden. Les ponen comentarios, bravo. Que Dios les bendiga. Dios mío, ¿qué pensar tenemos de hoy en día, queridos hermanos? ¿Qué pensar está adquiriendo la iglesia? ¿Qué conocimiento está adquiriendo? Es por eso que le doy gracias a Dios, porque mediante estos ministerios radiales nos da la posibilidad de que la palabra sea predicada y sea instruida y avise al pueblo de hoy en día de cómo estamos, de cómo está verdaderamente su pueblo. El versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Un verdadero conocimiento nos va a dar un buen discernimiento para el bien o para el mal. Porque la palabra, si tenemos más tiempo con ella, ella va a revelarnos.
nos va a dar mayor sabiduría, mayor conocimiento y va a revelarnos mediante el Espíritu Santo para ser ejemplo, sobre todo para instruir a los que vienen con nosotros, a nuestra descendencia, a nuestros hijos, a todos ellos. Y es bonito la palabra porque ella va a ser la única, va a ser el espejo del hombre, es el espejo del hombre. Y esta nos va a enseñar, nos va a instruir, nos va a dar la posibilidad de que mediante el estudio de la palabra adquirir una verdadera sabiduría. Este pasaje, yo quiero tomar en cuenta algo. Este pasaje habla acerca de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es negar la fe. Es rebelarse a la fe de la cual nosotros hemos conocido. Y eso va a pasar en tiempos finales. Porque la apostasía va a salir de la misma iglesia. Pero muchas veces va a salir porque no hay un conocimiento pleno. Porque nos está enseñando verdaderamente la palabra del Señor. Nos estamos yendo con enseñanzas del apoderamiento de la iglesia, del liderazgo, nos estamos yendo de que la iglesia tiene que sembrar para cosechar, nos estamos yendo a enseñanzas de prosperidad, de enseñanzas de dones, de un sinnúmero de cosas. Pero no estamos enseñando el temor de Jehová. No estamos enseñando verdaderamente cómo cruzar el desierto. No estamos enseñando verdaderamente cómo adiestrar a verdaderos soldados del ejército de Dios. No estamos enseñando, queridos hermanos. Y esto duele, porque los jóvenes no hay en las iglesias. No hay. No hay. No hay. Porque están más entretenidos en la tecnología. El versículo 6 dice, el capítulo 6 dice, versículo 1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hay que dar ese paso de fe. Tenemos ya que seguir adelante, mis queridos hermanos. El apóstol Pablo, cuando es lanzado del caballo y tiene el encuentro con el Señor Jesucristo, comenzó y desde que comenzó su gran ministerio hasta el día que fue muerto, él no paró. ¿Por qué? Porque fue bien instruido y sobre todo instruido del Espíritu Santo. Las iglesias no están enseñando a través del Espíritu Santo, están yéndose a falsas doctrinas, a doctrinas que esta, que esto otra y el otra, y menos a la verdadera enseñanza del Espíritu Santo, al bautismo del Espíritu Santo, a la llenura del Espíritu Santo. No están hablando de esto. Es por eso la falencia en las distintas congregaciones con la enseñanza. Los rudimentos que adquirió Pablo, porque él fue instruido en la doctrina de Moisés, en la ley, en la Torá, porque él, antes de ser un creyente como nosotros, él era un perseguidor, él fue un hombre instruido en la ley. Pero cuando tiene el encuentro con el Señor Jesucristo y es tirado del caballo, este hombre tiene el encuentro con el Señor, comienza a prepararse, comienza a buscar de su presencia, comienza a orar, comienza a ayunar y sale, dejando esos rudimentos pasados. Nosotros muchas veces nos quedamos, es que esto, es que el otro, es que esto otro, y no damos ese paso.
Yo tengo la gracia de tener, aparte de ser mi maestro, mi pastor, es un amigo. Y cuando han venido las distintas pruebas hacia mi vida, cuando han venido las distintas, eso, los distintos desiertos, mi pastor o, o en el hogar, como en cualquier hogar, hay peleas, hay discusiones, hay un sinnúmero de cosas, no peleas físicas, no, discusiones. He encontrado en este hombre un consejo que me ha dicho, yo sé que viene inspirado del Señor. Y mi pastor me ha dicho, hermano, el ministerio que el Señor le entregó a usted no debe mezclarse con las cosas que pasan en nuestro diario vivir. Estas cosas que pasan en nuestro diario vivir son normales porque hay luchas, hay acechanzas, hay problemas, hay dificultades, pero nuestro ministerio debe seguir, no estancarnos en estos problemas, no quedarnos ahí, mis queridos hermanos, sino seguir adelante, seguir adelante a lo que el Señor nos entregó. En estos 5 minutitos que me quedan, yo quiero tomar este ejemplo que aconteció en mi casa. Nosotros estuvimos atravesando un proceso de cáncer con mi madre en la casa. Llegó a los 10 años de yo conocer al Señor Jesucristo. Llegó el cáncer a mi casa. Ya va a ser un año que llegó. Y en esta enfermedad el Señor no nos ha dejado. En este desierto el Señor ha estado ahí. Ha habido tristezas porque solamente el pronunciar la palabra cáncer es una palabra que tambalea nuestra vida y puede, nuestro, puede botar al piso nuestra fe. Pero en el pasar de los días, el Señor se ha manifestado con poder. A mi madre le dieron 3 meses de vida en el hospital, en el seguro aquí en Ibarra. Los médicos le dijeron que le llevemos a la casa y le demos una mejor vida, porque lo de ella está ya, que no había solución, que máximo le daban de 3 a 4 meses de vida. Y ya lleva un año, porque el que tiene la última palabra es nuestro Dios. Y en todo este caminar, porque mi madre adquirió un tumor que llegó a medir 24 centímetros por 20 centímetros. Tenía en su vientre como un bebé de 5 meses. Y estaba comenzando a causar daño. Pero el orar, oró la iglesia ayunó, oramos en la casa y pudimos ver la mano del Señor que nos ha traído hasta aquí. Y le doy gracias a Dios porque Él nos dio la victoria, muchas veces sin ser merecedores, pero porque Él es bueno, porque lo que un día Él tomó, lo irá perfeccionando. Y en el transcurrir de la enfermedad ha estado ahí su mano. En las quimioterapias que han sido dolorosas, Él ha levantado a mi madre, Él le ha dado la oportunidad de seguir, Él ha fortalecido su vida. Y hasta que hace un mes tuvimos la última quimioterapia, hace 2 meses la última quimioterapia, 1 mes y medio, y hace un mes la cirugía, y ese tumor que tenía 25 centímetros se redujo hasta medir 13 centímetros, 12 centímetros, y fue extraído. Y gracias a Dios el médico cirujano dijo que mi madre estaba sana, no tenía nada, y falta solamente el médico oncólogo que cogió el caso de mi mamá. Y yo sé que las noticias que él nos dará, por fe lo digo, que van a ser buenas.
Porque Dios es bueno, mis queridos hermanos. Porque su fidelidad ha estado con nosotros. Es por eso que Dios quiere preparar jóvenes para que en estos procesos, cuando vengan estas cosas en la casa, tengan palabras en su boca para llegar y tomar la mano de su padre, de su madre, de su hermano y orar y pedir a Dios y hacer y realizar una oración por la cual Dios escuche esta oración. Le doy gracias a Dios por estos tiempos, sobre todo por la instrucción de la palabra, que yo sé que este mensaje va a llegar al corazón de los que están escuchando, porque es la palabra de Él, porque no es ninguna doctrina de hombre, porque es su palabra, y ella es viva y eficaz, y es más cortante que una espada de doble filo, y penetra hasta lo más profundo, hasta las coyunturas, y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, porque es la única que tiene poder para revelar y dar conocimiento al corazón del hombre, mis queridos hermanos. Que Dios les bendiga y gracias por la oportunidad que nos podemos volver a encontrar en este lugar. Le doy las gracias a Dios por este momento que nos ha dado. Le doy las gracias a Dios por Humbertito, que prepara, que busca de la presencia del Señor para que estos temas sean edificantes. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Un fuerte abrazo y adelante, que Dios es bueno. Un fuerte abrazo, queridos hermanos.